Y les anuncio que el Gobierno va a crear un consorcio público-privado con SEAT, Volkswagen e Iberdrola, abierto a otros socios, para montar la primera fábrica de baterías en España. Ello va a permitir que fabricantes como SEAT, que como saben ha anunciado un proceso de transformación de la planta de Martorell hacia los vehículos eléctricos, cuenten con una planta de baterías cerca que les permita desarrollar este nuevo modelo de movilidad. El PERTE va a permitir la integración de todas las capacidades en términos de baterías, de servicios digitales, de cargadores, de industria electrónica, de energías renovables, en definitiva, de toda la cadena de valor de la industria de automoción hasta llegar al vehículo eléctrico y conectado. Un compromiso del Gobierno para que España siga siendo líder en la industria de la automoción a nivel mundial. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien. Pues ahí lo tenéis directamente, las palabras de la ministra. Qué mejor que escucharla a ella para saber exactamente qué es lo que ha dicho en esa presentación tan importante, escenificada, con la presencia del rey, que se ha hecho en Martorell, en Barcelona, muy cerquita de Barcelona, donde está la fábrica de SEAT, una de las fábricas más grandes del mundo del automóvil, si no la más grande, que tenemos en nuestro país por todo lo que genera a su alrededor. Y ahí se ha formado también cierta polémica y cierta cuestión que os voy a desgranar con detalle en este vídeo, en el que os voy a explicar exactamente qué está pasando y qué puede pasar, porque lo que viene a continuación seguramente es una guerra que posiblemente en algunos momentos no va a ser muy agradable, una lucha por conseguir dinero, por conseguir fondos que directamente permitan que se monten fábricas de baterías para automóviles eléctricos en el futuro en España. Y es que en España tenemos un problema muy serio, tenemos un problema muy grande con la desindustrialización en general y con la desindustrialización de la industria del automóvil en particular. Con la llegada del automóvil eléctrico, sabréis que en España somos el segundo productor más importante de Europa, pero tenemos el problema de que Europa solamente consume un 3% de las baterías que necesita producidas en la región. El 97% restante viene de fuera del continente, principal y básicamente del continente asiático, como bien sabéis. Así que este problema tan serio que tiene la Unión Europea en general se traslada a España, que es un país eminentemente productor de coches y que aporta muchísima mano de obra intensiva a una industria que está cambiando a tal velocidad que ya no es solamente esa imagen que tenemos todos y que nos ponen en los telediarios de obreros, operarios trabajando en las cadenas de montaje de los coches. Es que fuera de esas fábricas lo que no se ve es todavía mayor, que son todas esas empresas, algunas multinacionales, otros talleres con unas docenas o cientos de empleados que nutren, sirven de materiales y de piezas especializadas a estas fábricas de automóviles que en muchos casos están cerrando o van a cerrar, como es el caso, por ejemplo, de muchas de las factorías que Bosch tiene en Cataluña, puesto que allí, cerca de Barcelona, estaba la fábrica de Nissan, está la fábrica de SEAT, y esto está produciéndose por todo el país, un goteo de pérdidas de empleos, de ERTEs y de empresas que pierden en algunos casos la producción y en otras se deslocaliza, como es el caso de las últimas dos factorías de Bosch en Cataluña. En el lapso de un año han anunciado cierre y deslocalización de la producción hacia Polonia, con unos 600 y pico trabajadores perdidos en el caso de las dos plantas que se han cerrado. Pero lo cierto es que en esta batalla, en esta carrera, lo que hay en juego es un jugoso pastel de dinero que va a poner la Unión Europea sobre la mesa para todos los países más afectados por la pandemia y especialmente España. Estamos hablando de hasta 140.000 millones de euros que pueden llegar a España hasta el año 2026, de los cuales aproximadamente 10.000 millones de euros se van a dedicar al desarrollo de nuevas tecnologías y apoyo a la industria del automóvil. Y aquí es a donde juega este concurso, este de ponerse bonito, que algunas regiones del país están haciendo para intentar atraer a la zona su propia fábrica de baterías. Y los hechos se suceden a toda velocidad. Recordaréis que hace apenas un mes, según grabo esto, Valencia anunciaba un macroproyecto de producción de baterías que tiene otras muchas más cosas metidas dentro, en el que empresas muy importantes como Ford, como Stadler, que es un fabricante de material y de trenes, productos ferroviarios, como la propia Power Electronics o Iberdrola, contaban con el apoyo de la Generalitat Valenciana para proponer un proyecto tremendo en el tamaño que se está uniendo hasta 23 empresas
con unas previsiones que tiran para atrás, como todos estos grandes proyectos que se anuncian, en la zona de Llíria, por cierto, muy cerca de Valencia, y como digo, liderado por Ford, hablando de una inversión inicial de 2.000 millones de euros, 2.500 millones de facturación cuando eso esté a pleno funcionamiento y con una implicación tremenda y muy bien engarzada de instituciones públicas, instituciones privadas y, por supuesto, también todos los centros de investigación universitarios que hay en la zona, que además son bastante importantes, son referenciales a nivel español y en algunos casos internacionales, ¿no? Así que, después de anunciarse este proyecto que ha sido saludado y celebrado por toda la prensa española, de repente llega el rey a Barcelona y SEAT, con el grupo Volkswagen, escenifica algo muy parecido. Ahí lo que está en juego es el futuro de SEAT. Recordad que en uno de los últimos anuncios que hizo SEAT se dijo que la marca estaba dispuesta, a través del grupo Volkswagen, de invertir hasta 5.000 millones de euros en la factoría y en su entorno en los próximos años si el Estado daba el suficiente caldo de cultivo para el desarrollo del vehículo eléctrico. Y en esta se ha cruzado la pandemia y en esta se han cruzado estos fondos que ahora el Gobierno de España, a toda prisa, por cierto, contando con consultoras externas y también con las grandes empresas del país, como por ejemplo Iberdrola, que también aparece en este consorcio público-privado anunciado en Barcelona, que está uniendo a SEAT con Iberdrola y al grupo Volkswagen para desarrollar un proyecto de fabricación de vehículos eléctricos en la planta de Martorell. Recordad que hay en juego un vehículo eléctrico pequeño que podría fabricarse en la provincia de Barcelona, y el Gobierno ha anunciado una fábrica de baterías que podría estar cerca de este sitio. Se ha dado por hecho que esa fábrica va a estar en Barcelona. De hecho, ya hace tiempo que se está rumoreando que esa fábrica bien podría situarse en donde estaban las instalaciones de Nissan, que fueron cerradas ahora hace menos de un año, y eso se revitalizaría. Más o menos hay 40 kilómetros de distancia entre la fábrica de Nissan en la zona franca y la fábrica de SEAT en Martorell, con lo cual sería un perfecto sitio para estar fabricando las baterías y derivándolas a la fábrica de SEAT. Pero claro, es que un mes antes Valencia ha anunciado lo mismo en su región, y ahora, pues lógicamente, esto ha sentado como un jarro de agua fría, porque esa presentación, con la presencia de la ministra y con la presencia del rey, pues hace que se tema que al final no haya sitio para todos y que alguien se pierda por el camino. Y a todo esto también Javier Lambán, el presidente de Aragón, hace un año, con el inicio de la producción del Corsa E en aquella zona, también estaba optando a que esa fábrica de baterías se instalara en Zaragoza, cerca de la fábrica de Figueruelas. De la misma manera que, por ejemplo, también el grupo PSA, donde está Opel en Figueruelas, tiene producción de vehículos eléctricos en Madrid e igualmente en Galicia, e incluso en Cantabria también se ha abierto, pues eso, la subasta para que alguien de fuera venga allí a producir baterías, y algún consorcio francés se ha interesado por la zona. Veremos qué pasa. Pero lo verdaderamente importante de todo esto ha quedado ocultado y silenciado de una manera muy hábil, y también porque la prensa en general ha celebrado la noticia de esa posible fábrica de baterías en Martorell, y también los asuntos políticos alrededor del rey y todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Y mientras aquí hablábamos de esto y de dónde nos repartimos las fábricas de baterías, en Alemania Herbert Diess ha publicado un mensaje en el que, si aíslas los párrafos fundamentales, te encuentras que dice, por un lado, que Cupra va a ser una marca 100% eléctrica, lo cual es una primicia, un notición. La parte de Cupra de motores de combustión actual tiene los días contados. La marca eléctrica joven del grupo Volkswagen dice literalmente en esta imagen, y un poco más abajo dice que Martorell va a ser una fábrica exclusivamente de vehículos eléctricos. ¿Atamos cabos? Cupra solamente eléctrica, Martorell solamente fabricación de coches eléctricos. La siguiente pregunta es, ¿y dónde deja esto a la marca de volumen SEAT? Es como si dentro del grupo Renault se apostara por favorecer a Alpine, dejando de lado el futuro de la marca del rombo, o si, más concretamente, dentro de la marca Fiat, más cercano por volumen de producción, se apostara por Abarth y se abandonara Fiat. Sí, me dirás con razón, todo queda en casa, todo pertenece al grupo SEAT, pero la cuestión aquí es que, yendo a una marca mucho más cara y de coches puramente eléctricos, teniendo en cuenta que SEAT además es una marca que vende sobre todo en España, esto puede tener un impacto muy importante en lo que se refiere a los puestos de trabajo dentro de Martorell y alrededores, al corto y al medio plazo, contando con un futuro espléndido para Cupra que haga que al final acabe trayendo más dinero. En esa travesía entre medios es a donde se juega todo y a donde está la incertidumbre, que ha quedado estratégicamente tapada con este gran anuncio del plan de electrificación de Martorell, que está contentando a todo el mundo. Sin embargo, se demuestra, como se dijo en este canal, por primera vez y a contracorriente de todo el mundo, que la marca SEAT como tal
corre real peligro de quedar completamente diluida, salvo que los planes de los próximos años indiquen lo contrario, a falta de saber más. En definitiva, hay una gran efervescencia y esto es normal, es normal. Lo que no era normal es que fuéramos tan retrasados con todo esto, tened en cuenta que otros países del centro de Europa nos llevan 3 o 4 años de ventaja en lo que se refiere a grandes proyectos de fabricación de baterías, de que en Italia ya está programada la mayor fábrica de baterías en combinación con Northvolt, un gigante nórdico que se está haciendo con buena parte del pastel de las baterías en Europa antes de que este dinero público llegue, e incluso en Hungría y otros muchos países, especialmente Francia y Alemania, se está preparando y se está promoviendo la fabricación, la construcción de plantas de fábricas de baterías de automóviles. Y en estas que llega la parte más divertida o no de la historia, que es justamente el asunto de las materias primas. Es interesante y divertido esto. Algún día os prometo que vamos a hacer el vídeo. Estamos probando ahora mismo el Mustang Mach-E, el Mach-E o Mach-E, como quieras, y comentábamos que este coche se produce en México, pero las baterías vienen de Polonia y las celdas vienen, lógicamente, de algún lugar de Asia que trae LG. O sea que ese litio que tienen las celdas viene de alguna mina de Australia o de Sudamérica, hacia China o hacia Corea. Allí se producen las celdas, esas celdas viajan hasta Polonia, donde se producen las baterías, esas baterías viajan hasta México, donde se produce el coche, y desde México vuelven a cruzar el charco, ya metidas dentro de un Mustang Mach-E, hasta los puertos de Holanda, de los Países Bajos, donde el vehículo es distribuido por toda Europa, incluida España. Bueno, pues está el asunto también del litio, de la materia prima para fabricar las baterías, ¿no? Al margen de si España al final, con estos dineros de la Unión Europea, consigue o no una o más plantas de baterías. Y el alcalde de Cáceres se ha descolgado diciendo que ningún litio que salga de las minas supuestamente programadas que hay en la zona van a acabar en ninguna factoría de Barcelona. Y ojo, con esto no estaba lanzando un mensaje beligerante contra aquel lugar, sino simplemente estaba llamando la atención sobre un asunto también que está en juego con esta lluvia de millones que parece ser que, a diferencia de otros países de la Unión Europea, en España no va a calar directamente a las pequeñas y medianas empresas, sino que va a venir a grandes proyectos de grandes empresas y consultoras, y veremos esto cómo acaba calando en la zona inferior, que es a donde está la inmensa mayoría de las pymes del país. Pero bueno, resulta que para darle más salsa a este asunto, en España tenemos uno de los 2 lugares con más litio enterrado que hay en toda Europa. Y Cáceres lleva siendo objeto desde hace muchos años de presiones para montar allí una mina de litio al aire libre, que básicamente lo que necesita es eso, un espacio bastante grande, con la problemática de que en ese paraje que se llama La Montaña, que está pegado al término municipal de la ciudad, el límite está a 2 kilómetros, pues ha habido una negativa constante de los habitantes de la región y de sus políticos para que esa mina se pusiera en marcha. Pero al final hay tanta presión que, lógicamente, el alcalde de Cáceres tiene en su bolsillo, en su buchaca, un buen poder para negociar las mejores condiciones para que esa mina se acabe abriendo. ¿Y qué es lo que quiere el alcalde de Cáceres? Pues que se mire a Extremadura como un polo también futuro y posible de producción industrial, y lógicamente lo que quiere es atraer riqueza a su terreno, que es a lo que aspira cualquier político que se preocupe lícitamente por su región. Así que, cuando menos, las reivindicaciones del alcalde de Cáceres también son lícitas y son lógicas, en el sentido de que con esta lluvia de millones que va a caer en España, quiera llevarse el máximo partido para su zona y para su región. Y este es el caldo de cultivo que tenemos en España. Como digo, vamos a ver a través de estas ayudas y a través de estos proyectos cuántos conseguimos atraer al país y cuántas fábricas de baterías finalmente tenemos en España, si son 1, si son 2, si son 4, al menos una sí que va a haber, y a dónde se va a situar. Y sobre todo, como estáis viendo, esto es básicamente una lucha y una pelea política en la que en el nivel más alto van a estar discutiendo y peleando los políticos por atraerlo a su región, pero quien tiene la sartén por el mango por detrás, lógicamente, son los fabricantes de automóviles, son los Volkswagen, son los PSA, son, por supuesto, los Ford, que son los que tienen la llave del empleo de las regiones con sus principales fábricas de ensamblaje de automóviles. Como digo, estos proyectos se han presentado y se han ido desarrollando en silencio. El de Cataluña es un poco anterior, aunque no había cogido forma hasta este año. El de Valencia se ha conformado más tarde, pero con mucha velocidad y aglutinando a muchísimas empresas y organismos para ir más allá. Se habla también de energías renovables, se habla también de industria ferroviaria, se habla incluso del Hyperloop.
Así que vamos a ver qué ocurre. Lo sano, lo interesante, lo bueno y lo bonito serían que el máximo de este tipo de proyectos, ya que tenemos que depender de las ayudas de terceros, llegaran hasta aquí. Y lo menos, desde luego, halagüeño es el hecho de que algunas marcas de automóviles, de una manera velada, como por ejemplo Volkswagen, estén jugando con la presencia o no de estas inversiones en el país para mantener o no los empleos de sus fábricas y los proyectos de futuro de sus fábricas. Como veis, aquí todo el mundo juega sus cartas en esta partida y vamos a ver nuestro querido gobierno qué es lo que tiene preparado para relanzar nuestra industria del automóvil y para compensar muchas pérdidas que están en camino si aquí no conseguimos atraer más inversión privada más allá de lo que llegue a través del dinero público. Así que nada más, queridos amigos, espero que toda esta historia te ayude a centrar qué es lo que está pasando y estaremos muy atentos para intentar explicarlo más y mejor en próximos vídeos. Hasta el siguiente, amigos. Adiós.